Después de la muerte de Josué, la tribu de Israel continúa la conquista de la tierra de Canaán. Obtiene numerosas victorias contra los pueblos que la habitaban. Sin embargo, la escritura introduce desde el comienzo un detalle que será decisivo para comprender todo lo que vendrá después. La obediencia de Israel fue incompleta. Varias tribus no expulsaron totalmente a los pueblos cananeos, sino que los dejaron vivir entre ellos y los sometieron a tributo. A los ojos humanos esta parecía una solución práctica, pero a los ojos de Dios significa algo muy grave. El pueblo ha comenzado a negociar aquello que el Señor le ordena. Así Israel entró en la tierra prometida y obtuvo victorias, pero su fidelidad fue parcial. Los mismos pueblos que habían permanecido en medio de ellos, cananeos, hititas, amorreos, por mencionar algunos, se convertirían más tarde en instrumento de prueba para el pueblo. La escritura explica que el Señor permitió que permanecieran para probar a aquella generación que ya no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. Fueron tiempos confusos que el mismo libro de los jueces describe con una frase que se repite como un diagnóstico del corazón humano incluso en la actualidad. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Han pasado cerca de 300 años desde la muerte de Josué. Israel vuelve a encontrarse bajo el dominio de pueblos extranjeros. En esta ocasión, durante 18 años sufre la opresión de filisteos y amonitas. El pueblo gime bajo el peso de la dominación y una vez más el Señor se compadece de su pueblo. Como tantas veces en esta historia marcada por la infidelidad humana y la misericordia divina, Dios suscita un libertador de entre ellos. Su nombre, Jefté. Jefté es originario de Galaad. Su historia comienza marcada por el rechazo. Su padre era un hombre prominente de la región, pero Jefté nació de una relación con una ramera. Cuando los hijos legítimos crecieron, lo expulsaron de la casa paterna para que no tuviera parte en la herencia. Así comienza la vida de aquel hombre cuyo nombre significa Dios abrirá o Dios libera. Desterrado de su propia casa, Jefté huye a la tierra de Tob, donde se reúne con un grupo de hombres marginales que viven de incursiones y correrías. Hasta este punto no se presenta otra cosa que la vida de un hombre errante, marcado por el rechazo y rodeado por la violencia. Sin embargo, aquello que su nombre anunciaba todavía estaba por revelarse. Dios estaba a punto de abrir un camino donde los hombres solo veían ruina. Los mismos que lo habían rechazado se ven obligados a buscarlo. Los amonitas se han levantado contra Israel y los ancianos de Galaad acuden a Jefté para pedirle que sea su caudillo. Aquellos que lo expulsaron de la casa de su padre ahora imploran su ayuda. Razones no faltaban para que Jefté se negara. Sin embargo, no responde según el resentimiento que habría sido comprensible. Acepta, aunque establece una condición. Si vence a los amonitas, será reconocido como el jefe del pueblo. Los ancianos aceptan. Tradicionalmente Jefté es recordado por el voto que pronuncia antes de entrar en batalla. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Este episodio ha sido utilizado muchas veces para hablar de la seriedad de las promesas hechas a Dios y de la importancia de cumplir los votos pronunciados ante Él. Sin duda, aquí hay una enseñanza de extremo valor, en una época en que las promesas se pronuncian con facilidad y se olvidan con rapidez. Promesas hechas en momentos de angustia, de emoción, resoluciones tomadas después de la confesión, compromisos renovados cada año y abandonados con la misma facilidad. Sin embargo, la figura de Jefté contiene una enseñanza aún más profunda. El Nuevo Testamento ofrece una clave para comprender su vida. En la carta a los hebreos leemos: ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak,
Sansón y Jefté, los cuales por la fe conquistaron reinos. No es su voto lo que elogia la escritura, es su fe. Antes de la batalla, Jefté entabla un diálogo con el rey de los amonitas. En esa conversación recuerda algo que parece que el pueblo ha olvidado, que la tierra que poseen no es fruto de su propio esfuerzo, sino que fue entregada a ellos por Dios. Israel no conquistó la tierra simplemente por su espada, la recibió porque el Señor se la entregó. Cuando finalmente la guerra parece inevitable, Jefté declara: el Señor, el juez, decida hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Aquí aparece el verdadero corazón de este hombre. Su fe no consiste en la perfección de todas sus decisiones, sino en una convicción profunda, que el destino de Israel está en manos de Dios. Jefté sabe que la historia no se decide únicamente por lo que haga el hombre, sino sobre todo por el juicio del Señor. Sin embargo, hay que decir también que su voto revela algo más, que su fe aún no ha sido plenamente purificada. En él aparece una concepción de la relación con Dios que conserva rasgos de la religiosidad de los pueblos paganos con los que Israel había comenzado a convivir, todo porque no cumplieron la ordenanza del Señor a cabalidad. Surge por ello entonces en él la idea de asegurar el favor divino mediante una promesa extrema. La escritura es clara en otros lugares respecto a este punto. Dios aborrece los sacrificios humanos. La ley lo prohíbe explícitamente en el Levítico, los profetas lo denuncian con fuerza. Por medio de Jeremías, en uno de los oráculos del Señor se declara: quemaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo ni mandé ni me pasó por la mente. Y el profeta Miqueas formula una pregunta decisiva: ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito? Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La fe de Jefté es real, pero todavía es imperfecta. Cree en el Señor, confía en que Él puede salvar a Israel, pero su comprensión de Dios aún está marcada por las sombras de su tiempo. Aquí se abre una enseñanza de gran importancia. La fe no consiste solamente en creer en Dios, consiste también en permitir que esa fe sea purificada y transformada por la palabra de Dios. San Juan de la Cruz explica que el camino de la vida espiritual implica una purificación profunda de las potencias del alma, del entendimiento, la memoria y la voluntad. El entendimiento debe ser purificado para dejar de proyectar sobre Dios sus propias ideas. La voluntad debe ser purificada para dejar de buscar su propio interés incluso en las cosas de Dios. Y la fe misma debe ser purificada para apoyarse únicamente en la verdad revelada por Dios y no en nuestras imaginaciones. Cuando esta purificación no ocurre, incluso la fe puede mezclarse con nuestros deseos, temores o cálculos humanos. Entonces, el hombre puede creer en Dios y sin embargo seguir viviendo según su propio criterio. Exactamente lo que describía el libro de los jueces, cada uno haciendo lo que parece bien a sus ojos. La historia de Jefté se convierte en una advertencia clara para el hombre de la actualidad. Nosotros hemos recibido una revelación infinitamente más clara que la que tuvo Israel en ese tiempo. Dios se ha manifestado plenamente en su Hijo Jesucristo, y sin embargo, muchas veces seguimos viviendo como si no supiéramos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, la pregunta que surge en este punto es: ¿qué hacemos nosotros con la luz que hemos recibido? La verdadera fe no consiste simplemente en acudir a Dios en momentos de necesidad, ni en hacer promesas cuando la vida se vuelve difícil. La fe madura cuando se permite que Dios sea quien realmente reine en el corazón, cuando su palabra es la que gobierna nuestros criterios y nuestras decisiones. En conclusión, la vida de Jefté no solo nos enseña sobre la necesidad de ser firmes y fieles en las promesas hechas al Señor, como tradicionalmente lo hemos meditado, sino también que cada promesa que hagamos al Señor ha de nacer de una conciencia iluminada por Él, no por la emotividad, la necesidad o la inmadurez en la fe.
porque no basta con hacer lo que nos parece que está bien, sino que nuestra conciencia ha de ser verdaderamente un vicario de Cristo en nosotros que nos lleve a hacer lo que el Señor realmente quiere que hagamos, que no se ha de buscar el sobornar o el negociar al Señor su ordenanza para alcanzar su favor. A través de su Hijo Jesucristo, claramente se nos ha revelado lo que el Señor desea de nosotros: misericordia, lealtad, docilidad. Que la fe exige el reconocer el señorío de Dios en nuestra vida y en toda la creación. Recordar que todo cuanto se da y se dará es porque el Señor así lo ha permitido y lo permitirá. Que inútil es el hacer nuestro sin la acción del Señor, y que el fervor nacido del temor o del interés tarde o temprano se extingue. Que en la práctica vivir según la verdad exige tres actitudes constantes por parte nuestra: la escucha humilde de la palabra, la docilidad interior y la perseverancia en el deseo de escuchar y ser dócil. Señor Dios, fuente de toda verdad, purifica nuestro entendimiento para que busque tu luz y no nuestras propias ideas. Purifica nuestra memoria para que no pongamos nuestra confianza en lo pasajero, y purifica nuestra voluntad para que aprendamos a amar lo que tú quieres. Concédenos vivir bajo la verdad que nos has revelado en tu Hijo Jesucristo, para que ya no hagamos lo que parece bien a nuestros ojos, sino aquello que es agradable a los tuyos. Amén.